Gabriel Rufián, el eterno payaso de las redes sociales, ha vuelto las andadas con su sabiduría tuitera, que parece ser inversamente proporcional a su capacidad para hacer algo productivo. Esta vez, en su infinita estupidez, no se le ha ocurrido nada mejor que mofarse de Santiago Abascal por su entrevista en Estados Unidos. ¡Qué nivel! ¡Madre mía! Este personaje, que parece haber salido de un chiste mal contado de José Mota, decide lanzar sus dardos desde su trono de irrelevancia con un comentario que ni siquiera hace gracia. Abascal en Estados Unidos, con un móvil, el micrófono de la Nintendo Switch y un señor con gabardina pero sin frío. ¿En serio? ¿Esto es el nivel de debate político que merecemos? Lo más hilarante, o más bien patético, es que mientras Rufián sigue tuiteando chorradas desde su sofá, Abascal estaba en Estados Unidos, invitado a la cena previa a la investidura de Donald Trump. Sí, esa misma cena donde se encontraban figuras como Javier Milei, Ted Cruz y otros pesos pesados. Rufián, seguidamente, estaba buscando en Google Maps dónde quedaba Washington porque ni a una barbacoa en su barrio le invitan. Pero claro, la envidia es muy mala, y más cuando uno sabe que su único legado político serán unos cuantos memes y promesas vacías. Aquí viene lo mejor. Las redes sociales le han dado a Rufián lo que se merece, un buen baño de realidad. Al menos Abascal no ha acabado como tú, le soltaron, o este otro, Rufián, que vas en sandalias al Congreso, no te invitan ni a Venezuela. Es que, sinceramente, ¿cómo no reírse de un personaje que lleva años prometiendo repúblicas en 18 meses y dimisiones que nunca llegan? Rufián es el equivalente político de aquel amigo que siempre dice que pagará la siguiente ronda y nunca lo hace. Por otro lado, Santiago Abascal, el hombre al que Rufián intenta ridiculizar, sigue demostrando que hay vida más allá del Parlamento español. Su presencia en eventos internacionales, codeándose con líderes globales, deja claro que Vox no es solo un partido, sino un movimiento que defiende valores que muchos españoles creen perdidos: unidad, soberanía y orgullo nacional. Abascal, con su contundencia y estilo directo, puede gustar más o menos, pero hay que reconocerle algo: no se anda con tonterías ni con el Twitter de un adolescente frustrado. Mientras tanto, Rufián sigue con su papel de bufón oficial del independentismo catalán, ese mismo independentismo que prometió la independencia en 18 meses hace ya tantos años que hasta los memes se han cansado. Rufián es el tipo que grita en el Congreso con más fuerza que contenido, que habla de democracia mientras aplaude alianzas con aquellos que quieren dividir España a golpe de decreto. Es el perfecto ejemplo del socialista disfrazado de rebelde, pero que a la mínima se pliega al partido de Pedro Sánchez como un chicle viejo. Y hablemos del PSOE, que para eso estamos. Pedro Sánchez, el maestro del haz lo que sea para mantener el sillón, sigue permitiendo que figuras como Rufián sean los que marquen parte de su estrategia política. Porque sí, mientras Sánchez cede a los separatistas y firma pactos de vergüenza, personajes como Rufián se sienten con carta blanca para decir tonterías sin parar. Al final, el PSOE no es más que una máquina de hacer populismo barato, alimentada por personajes que confunden el Congreso con un teatro de variedades. Pero volvamos a Abascal. Mientras Rufián se burla de su micrófono o de su móvil, Abascal estaba saludando a Javier Milei, charlando con Ted Cruz y compartiendo mesa con líderes que entienden lo que significa defender a su país. Abascal no necesita el circo mediático que tanto gusta a Rufián, él va al grano. Puede que su estilo no sea del agrado de todos, pero al menos no insulta la inteligencia de los ciudadanos con promesas imposibles ni discursos llenos de humo. La pregunta que deberíamos hacernos no es por qué Rufián sigue soltando sandeces. La verdadera cuestión es cómo alguien como él sigue siendo considerado en serio por una parte del país. Mientras él se dedica a lanzar pullas desde Twitter, España enfrenta problemas reales: economía, seguridad, unidad territorial. Y Rufián, en vez de aportar soluciones, sigue en su eterno papel de payaso político. Mientras se ahoga en su propio ego y en ese teatro absurdo de pseudo-rebeldía, Abascal sigue haciendo algo que a muchos les cuesta entender: trabajar. Sí, amigos, mientras uno se dedica a ver quién hace el comentario más ingenioso, léase absurdo, en Twitter, otros están ocupados forjando alianzas internacionales, defendiendo los intereses de los ciudadanos y dejando claro que España no se toca, ni por separatistas ni por socialistas. Seamos honestos, ¿qué tiene Rufián para ofrecer más allá de sus salidas de tono y sus ocurrencias de barra de bar? Lo único que deja tras de sí es un rastro de promesas incumplidas y un circo mediático que cansa más que un partido de fútbol sin goles. Y lo peor es que mientras se ríe del micrófono de Abascal, se olvida de que su propio partido político, ese que lleva la palabra república como si fuera una moda pasajera, está más perdido que un pulpo en un garaje. Porque sí, entre su fantasía de una Cataluña independiente y la realidad de una comunidad autónoma cada vez más fragmentada y endeudada, Rufián debería empezar a mirar su propio tejado antes de criticar el del vecino. ¿Y qué decir del PSOE, que no es más que un cómplice en este despropósito?
Pedro Sánchez, con su capacidad infinita para el teatro político, no duda en apoyarse en personajes como Rufián para mantenerse en el poder. Porque al final todo se reduce a eso, el poder. No importa si hay que vender a España, pactar con separatistas o ceder a chantajes políticos, Sánchez lo hace todo con una sonrisa en la cara y el manual del populismo bajo el brazo. Mientras tanto, la gente de a pie, los que madrugan para trabajar y pagar impuestos, siguen siendo los que cargan con las consecuencias de este circo. Por otro lado, Abascal sigue demostrando que, guste o no, tiene una visión clara de lo que quiere para España. Sus reuniones con líderes internacionales, su presencia en eventos clave y su postura firme son un recordatorio de que todavía hay políticos que entienden la importancia de defender la unidad nacional. Sí, podemos bromear sobre el micrófono de la Nintendo Switch o el señor de la gabardina, pero la realidad es que Abascal estaba en un lugar donde se toman decisiones importantes mientras Rufián estaba en su sofá, lanzando tweets. Las diferencias no podrían ser más claras. Se trata de trabajar por el país, no de hacer ruido. Así que, señores, la próxima vez que veamos a Rufián en Twitter soltando otra de sus ocurrencias, recordemos que detrás de esos tweets no hay más que humo y ganas de figurar. Mientras tanto, otros seguirán trabajando, defendiendo a España y luchando por un futuro mejor. Porque al final del día, el país no necesita más rufianes, necesita líderes que estén a la altura del momento. Y en eso, Abascal lleva la delantera mientras otros se quedan rezagados en su propio show de irrelevancia. Mientras Rufián sigue sacando pecho de su irrelevancia con un wifi digno de bar de carretera y frases que no pasarían ni en una redacción de instituto, Abascal no para de ganar puntos en el tablero internacional. No es casualidad que líderes como Javier Milei o Donald Trump Jr. hayan compartido mesa con él. Mientras unos se dedican a lanzar pullas desde un rincón oscuro del Congreso, otros están construyendo alianzas y dejando claro que España tiene voz y peso fuera de nuestras fronteras. Y eso, amigos, duele mucho a los que viven de enredar y no de trabajar. Porque seamos claros, lo de Rufián no es política, es puro postureo. Es el típico personaje que confunde ser ingenioso con ser útil. Mientras se ríe del micrófono de Abascal, no se da cuenta de que su papel en este circo político es el equivalente a ser el chico de los recados de Sánchez. Al final, su papel se limita a servir de bufón para un gobierno que lo utiliza cuando le conviene y lo deja cuando no hay cámaras cerca. Y lo más triste de todo es que el PSOE, en lugar de centrarse en los problemas que de verdad importan, sigue alimentando esta pantomima. Pedro Sánchez, experto en convertir cualquier problema en una oportunidad para su ego, no duda en usar a Rufián como herramienta de distracción mientras la economía se tambalea, los impuestos asfixian a la clase media y las listas de espera en la sanidad pública son eternas. El gobierno está más pendiente de sus pactos con separatistas que de todos los españoles, y no hablemos de García Page, que juega a ser el disidente del PSOE mientras sigue apoyando a Sánchez en lo fundamental. Es como ese amigo que critica la película durante toda la proyección pero cuando le preguntan si le gustó, responde que sí. Su juego es tan evidente que ya ni siquiera sorprende. Se queja de las cesiones de Sánchez a los separatistas, pero al final siempre acaba alineándose con el discurso oficial. Vamos, que su crítica le dura lo mismo que un helado en agosto. Mientras tanto, Abascal sigue a lo suyo, haciendo ruido donde importa, no en Twitter, sino en escenarios internacionales donde se toman decisiones importantes. Sus encuentros con líderes de peso no solo refuerzan su imagen, sino que también dejan claro que hay una alternativa real a este circo socialista separatista. Porque lo que España necesita no son más rufianes ni más Sáncheces. Necesita líderes que pongan al país y a sus ciudadanos en primer lugar. Es increíble que, mientras otros trabajan por un futuro mejor, personajes como Rufián se dediquen a dinamitar cualquier atisbo de seriedad en el Congreso. Sus aportaciones no son más que ruido de fondo, como una radio mal sintonizada que nadie escucha pero que molesta igual. Y lo más irónico es que se atreve a reírse de Abascal cuando su propio legado político es un chiste que no hace gracia ni a sus votantes. Porque al final del día, el verdadero problema no es que Rufián sea irrelevante, es que personajes como él tienen un altavoz desproporcionado gracias a un sistema político que premia el ruido por encima del trabajo. Mientras tanto, Abascal y Vox siguen representando una voz firme, una alternativa para aquellos que están hartos de que les tomen el pelo. Así que, la próxima vez que Rufián decida abrir la boca para soltar otra de sus genialidades, recordemos que no es más que un peón en el juego de Sánchez. Mientras unos se dedican a construir, otros solo saben destruir, y en ese juego, lleva ventaja porque al final, España no necesita más bromistas ni bufones, lo que necesita es liderazgo, valentía y, sobre todo, soluciones reales. Y eso, amigos, no se encuentra en un tuit ingenioso ni en un micrófono de Nintendo Switch, se encuentra en el trabajo duro y en la defensa de los valores que realmente importan. Si algo queda claro tras esta tragicomedia política protagonizada por Gabriel Rufián y su crónica Irrelevancia, es que España necesita urgentemente un cambio radical en su clase política.
Este tipo, que más que un representante parece un meme con patas, simboliza todo lo que está mal en la política española. La falta de seriedad, el postureo constante y el vivir del cuento mientras el pueblo se desangra entre impuestos asfixiantes y servicios públicos en decadencia. Rufián se presenta como el Robin Hood de los separatistas, pero lo único que roba es nuestro tiempo y nuestra paciencia con sus declaraciones ridículas y sus bromas de barra de bar. Mientras él se burla de Santiago Abascal por usar un micrófono de Nintendo Switch, que por cierto parece cumplir perfectamente su función, Abascal está sentándose con líderes internacionales y poniendo a España en el mapa. Porque aunque le pese a Rufián, no se necesita un equipo de producción de Hollywood para defender los intereses de un país, lo que hace falta es coraje, visión y sobre todo, sentido común, algo que a Vox no le falta. La comparación entre Abascal y Rufián es un insulto para cualquier español que tenga dos dedos de frente. Abascal está construyendo una red de contactos internacionales que puede ser crucial para el futuro de España, mientras que Rufián sigue encerrado en su burbuja de tweets y discursos vacíos. Es como comparar a un cirujano con un tipo que juega a ser médico en un videojuego. Uno salva vidas, el otro simplemente hace ruido. Y no es solo Rufián el problema. La cuestión de fondo es que este personaje tiene un papel tan destacado gracias a un gobierno que lo utiliza como escudo para desviar la atención de sus propios fracasos. Pedro Sánchez, maestro en el arte de la distracción, le da cuerda a Rufián mientras sigue haciendo de las suyas. Pactos oscuros con separatistas, cesiones a grupos minoritarios y una política económica que tiene a la clase media al borde de la extinción. Mientras Sánchez sigue vendiendo humo, personajes como Rufián son el payaso perfecto para distraer al público del desastre que se avecina. Y lo peor es que hay quienes se lo tragan, mientras la mayoría de los españoles luchan por llegar a fin de mes en un país donde el precio de la luz sube más rápido que los discursos de Rufián bajan al sentido común. En este contexto, Abascal y Vox representan una alternativa que, guste o no, está conectando con millones de españoles que están hartos de que les tomen por tontos. La presencia de Abascal en foros internacionales no solo refuerza su liderazgo, sino que también demuestra que hay una forma diferente de hacer política, una forma que no se basa en el populismo barato ni en las promesas vacías, sino en la defensa de los valores que realmente importan: unidad, libertad y prosperidad para todos. Rufián puede seguir con sus bromas y sus pullas, pero el tiempo de los payasos en política está llegando a su fin. España necesita líderes de verdad, no bufones con Twitter. Y mientras Abascal sigue trabajando por un país mejor, personajes como Rufián no son más que un recordatorio de lo que debemos dejar atrás. Así que, amigos, es hora de tomar nota y exigir más responsabilidad, más seriedad y más compromiso con el pueblo, porque España no merece ser el circo político que algunos han convertido, merece un futuro digno. Y ese futuro no vendrá de las bromas fáciles ni del ruido vacío, sino del trabajo duro y de líderes que realmente se preocupen por el bienestar de todos. Y eso, al menos hoy, tiene nombre y apellidos: Santiago Abascal.